Buenos días, tardes o noches, ingeniero Rómulo y compañeros. Nosotros somos el grupo número 11, los cuales vamos a exponer sobre los temas de niveles de lectura, lo cuales son la lectura y sus tipos, pasos para la lectura comprensiva, aplicación estratégica de los niveles de lectura, introducción y técnicas del trabajo escrito, textos científicos y sus objetivos. Bien, los integrantes de nuestro grupo son Paul Ronquillo, Julián Jiménez, Mariux Ibarra, Kerly Sinchiguano y mi persona, Cristian Ochoa. Bien, a mí me tocó hablar sobre lo que son las nociones básicas de la lectura, sobre lo que es la prelectura, la lectura. Para nosotros poder realizar una lectura en la cual podamos entender y detallar todo lo que nos quiere decir el texto que vamos a leer, nosotros debemos seguir unos pasos para poder tener la comprensión total del texto que vayamos a leer. Bien, para esta eficacia es importante seguir una estrategia durante el proceso, que va desde identificar las diferentes partes que lo conforman hasta realizar hipótesis de lo leído. Dicha estrategia se basa en tres etapas: prelectura, lectura y postlectura. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es la prelectura y la lectura. Bien, la prelectura es lo que viene a ser como una ojeada por encima de todo lo que conlleva el texto que nos estamos intentando leer. En este caso sería como pegar una ojeada a las imágenes, al índice, a la introducción, pegar una ojeada a los subtítulos, a los títulos. Con esto nos vamos dando forma mentalmente de lo que vamos a leer y si este texto está acorde a lo que nosotros requerimos. Entonces, aquí es importante hacerse unas preguntas dentro de la prelectura que son, por ejemplo, ¿para qué voy a leer? ¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? ¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz? ¿Dónde y a qué hora me conviene leer más? ¿Qué debo hacer cuando no comprendo lo que dice un texto? Bien, entonces esto es dentro de la prelectura. Estos cuestionamientos son fundamentales, que si se tiene claro el objetivo de la lectura y encuentran las mejores condiciones para ejecutarla, existen más probabilidades de que nos rinda los frutos esperados. Bien, nosotros siempre cuando leemos algún tipo de texto es por recibir información, aprender o informarnos acerca de algo. Lo que hace una prelectura nos ayuda a tener un enfoque claro de pronto si ese tema nos va a servir o nos va a ayudar o si de pronto lo vamos a entender. Eso es de lo que se trata la prelectura. Bien, lo que se debe tener en cuenta en la prelectura es lo siguiente. Por ejemplo, el título, el autor y el editorial, la introducción o el prólogo, para tener una idea del enfoque, el índice general, la distribución del texto, si viene por temas o por bloques o por capítulos, los esquemas, mapas o ilustraciones que faciliten entender mejor el contenido, los diagramas y cuadros sinópticos que refuerzan la exposición del tema, el aspecto tipográfico del texto, si usa letras negritas, cursivas o demás tipos. Es importante entender todas estas situaciones, como lo comenté anteriormente, hasta para saber si nos agrada el tipo y el formato que vamos a leer en ese libro. Bien, dentro de la lectura ya es más ahondando en el tema, ya por ejemplo si hemos hecho la prelectura de X libro, X revista, entonces y nos ha interesado, pues ya pasamos al proceso que es la lectura. En este proceso ya profundizamos en lo que es leer todos los capítulos o toda la información que ese texto tiene para darnos. Leamos un poco aquí. La lectura como proceso mental es la traducción de símbolos en ideas. El proceso se aprende desde pequeño y se ejercita más o menos toda la vida. El ejercicio o entrenamiento nos hace cada vez mejores lectores. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros entre más recibimos o más leemos, aprendemos a distinguir o a comprender mejor lo que nos quieren decir esos textos o el mensaje que conlleva el contexto en sí de lo que estamos leyendo. Hay veces que leemos y no entendemos lo que estamos leyendo, entonces eso es una lectura en la cual no estamos poniendo nuestros cinco sentidos y no nos sirve porque no nos está dando el fruto o por así decir la información que debemos nosotros recibir, ¿sí? Entonces para eso se necesita bastante ejercitar lo que es la lectura para poder tener una comprensión lectora. Bien, para comprender y realizar mejor el proceso se recomienda tomar a consideración los siguientes pasos dentro de lo que es la lectura. Formar imágenes mentales del contenido, predicciones, identificar la información central. Identificar la información central nos quiere decir en que
identifiquemos el tema central del texto o de lo que estamos leyendo, que no disvaree o no se salga del contexto principal del libro o del tema del que se está hablando. Subrayar las palabras desconocidas o dudosas, intentar relacionarlas de acuerdo al contexto. Si es que nosotros encontramos palabras que no entendemos, lo que debemos hacer es buscar su significado y ver si estas palabras están dentro del contexto y del significado de lo que el libro o el texto nos trata de explicar. Indagar las palabras desconocidas en el diccionario, tratar de responder los incisos que se plantearon en la prelectura. Revisar marcadores textuales, espaciales, interpretar los tonos del discurso humorístico, sarcástico, amable, gentil, didáctico, heroico, entre otros. Identificar el prototipo textual, descriptivo, narrativo, argumentativo, explicativo. Hacer analogías y comparar con la realidad. Autorregular la comprensión de la lectura según texto y contexto, preguntando a otros compañeros o compañeras para reafirmar conocimientos. 11. Construir de manera significativa la interpretación del texto. Bien, estos son los temas que son relacionados con la prelectura y la lectura. Muchas gracias. Lectura y sus tipos para Sarina Durango. La lectura es comprender y es el acto que implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como son presidir, inferir, analizar, sintetizar y entre otras. El acto del lector aporta muchos conocimientos previos a establecer hipótesis y verificarlas. Elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere. Esto sugiere que el lector identifique y recupere información presente de uno o varios textos, construyan un sentido global y establezcan relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Para esta tenemos tres tipos de lectura, según la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. ¿Qué es la lectura literal? Esta se constituye la lectura predominante en el ámbito académico, ya que es un nivel básico de lectura centrado en ideas e información que esté explícitamente expuesta en el texto. También la lectura literal es reconocida de detalles, como son nombres, personajes, tiempos y lugar del relato. ¿Qué es la lectura inferencial? La lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprenden por medio de relaciones y asociaciones el significado local y global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logran explicar las ideas del texto más allá de lo leído o de lo manifestado. La lectura crítica. La lectura crítica es de carácter evaluativo, donde intervienen saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando así distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la exactitud, en la aceptabilidad y probabilidad, que pueden ser de adecuación o validez. Los juicios deben centrarse en la exactitud, en la aceptabilidad y probabilidad, que pueden ser de adecuación o... Veamos los tres tipos de lectura en un texto modelo, que es el siguiente. La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse
cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas zancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las zancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decía: ¡qué buena rana!, que parecía pollo. En este texto encontramos 3 tipos de lectura, que es la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. La lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información que es explícitamente expuesta en el texto. En la lectura literal, el lector debe reconocer quiénes son los personajes de la narración, dónde tienen ocurrencia los hechos del relato, cuál es la idea principal del texto, cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados y el significado de la palabra auténtica. En la lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto. En la lectura inferencial, el lector debe deducir cuáles son los hechos que determinan esa actitud en el personaje, qué esperaba la rana ser considerada por los demás, quiénes eran los posibles admiradores de la rana, si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? En la lectura crítica, es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y su conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. En la lectura crítica, el lector debe cuestionarse acerca de ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo?, la validez de los hechos relatados, la postura asumida ante los hechos narrados y la intención del autor del texto. Pasos para la lectura comprensiva. Para realizar un efectivo proceso lector, es preciso abordar la lectura en 3 etapas. La primera, etapa de prelectura. Determina el propósito de la lectura y cuál es la intención comunicativa del texto. Predecir el contenido del texto, anticipar el contenido a partir de marcas como el título y subtítulo del texto, planificar el proceso lector. Etapas de lectura. Centra la atención de los aspectos esenciales del texto, subrayar las importantes, tomar notas, identificar las palabras claves del contenido del texto, releer el texto, parafrasear la lectura, es decir, todas las ideas del texto en otras palabras. Etapa de postlectura. Elaborar resumen del contenido, preguntarse sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso y sus resultados. Para esto se debe interrogar: ¿qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo? ¿Qué significados se construyeron? Aplicación estratégica de los niveles de lectura. Estrategias de organización que implican operaciones mentales con el fin de reorganizar el texto leído para obtener una mayor comprensión. Tiene como tarea jerarquizar la información siguiendo un orden distinto al del presentado por el escritor. Estrategias de elaboración son acciones mentales que realiza el lector a partir de ejemplos que se relacionen con el texto leído y que lo vuelvan más inteligible y significativo. El maestro buscará actividades de lectura comentada para entender el pensamiento del autor a través de analogías y otros.
Estrategia de focalización consiste en enfocar la atención en los aspectos que se relevan para el propósito de comprensión lectora. Así el lector extraerá los puntos claves del pensamiento del escritor. Estrategia de integración consiste en la realización de dos momentos simultáneos. Por una parte, hacer la lectura y hacer la integración. Se trata de agrupar la información asimilada en una sola, mientras se lee. Estrategias de verificación, que consiste en verificar que las diversas interpretaciones de la lectura no se alejen del pensamiento del autor. Es decir, toda la interpretación hecha al texto deberá ser corroborada mediante la opinión de quienes conocen el pensamiento del autor y sean conocedores del tema tratado para elaborar un trabajo escrito que necesitamos estudiar o comprender. Las técnicas del inconté. Para la presentación correcta de los trabajos a realizar, debemos tener un conocimiento sobre la norma de presentación de un trabajo de investigación. Cualquier profundidad en este trabajo podemos apreciar la importancia de lo que son las técnicas colombianas, que nos sirven para presentar adecuadamente un trabajo de investigación. Se espera que al realizar este trabajo, estas normas sirvan para nuestra vida futura. 1. La introducción. 2. Técnicas del trabajo escrito. 1. Raya por un solo lado de la hoja. 2. Todo trabajo escrito debe hacerse en hoja tamaño carta. La nomenclatura utilizada debe ser arábica. Utilizar únicamente números arábicos separados del punto. 3. Deber estar debidamente paginado y nomenclado. Entre estas tenemos las cuales son conclusiones, bibliografías, glosarios, anexos, componentes, pastas o guarda, cubierta, portada, contenidos preliminares que contienen. Todo trabajo presenta las siguientes partes: en computador, en afirme o instancia, en imprenta. El escrito debe estar sin errores ortográficos y gramaticales y una redacción y puntuación. 5. Debe tener una presentación mínima y ordenada a máquina. Términos que aparezcan en otro idioma que se escriben en bastardilla. 6. Para resaltar, puede hacerse una de la negrilla y bastardilla. Los puntos, después puntos seguidos, que se dejen espacios y que comience con mayúscula. Después del punto aparte, se dejan dos espacios hacia abajo y comienza con mayúscula. 7. Todo escrito debe hacerse a doble espacio. Hacerlo se utilizan números romanos en minúscula, centrados sobre los 2 centímetros de margen interior. La numeración del texto o cuerpo se hace con números arábicos consecutivos hasta la última página del documento, a 2 centímetros del borde superior derecho, tanto vertical como horizontal, o se centra 2 centímetros del margen interior, separado con el texto, por 2 renglones. 8. Las páginas preliminares deben estar numeradas. En caso del margen izquierda, 3 centímetros. Cuando el trabajo se vaya a horgallar o empastar, se le agrega 1 centímetro. Al margen de la izquierda o margen superior, 5 centímetros. Para todo comienzo del capítulo 3, empezar el trabajo con un margen inferior a 2 centímetros. 9. El trabajo debe conservar las siguientes márgenes: de derecha 3 centímetros, que comiencen con un margen izquierdo sin dejar sangría. El trabajo se redacta en forma impersonal y todos los párrafos. 11. Los títulos correspondientes a las divisiones mayores o del primer nivel del texto se escriben en mayúscula, sostenida antecedidamente por el numeral correspondiente, separado de 2 espacios. Los títulos correspondientes a las primeras divisiones de los capítulos de segundo nivel en adelante se escriben con mayúscula inicial. Los títulos correspondientes a cada una de las divisiones se separan en 3, sí a 2 renglones. ¿Qué es el
texto científico? Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. En ello es presentado de una manera ordenada y sistemática el desarrollo de procesos de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. La información aportada en el texto científico, por otra parte, es producto de un trabajo metódico y sistemático, gracias al cual es estudiado y analizado un fenómeno o hecho en función de una serie de hipótesis, principios y leyes. Todo lo mencionado anteriormente dota los resultados obtenidos de verificabilidad y por lo tanto de validez y universabilidad. El objetivo del texto científico es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como al público interesado en general. De allí que su contexto de producción sea siempre en un marco de comunidad científica a la cual se quiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Aparecen sobre todo en libros y revistas de investigación y divulgación científica. Gracias. Esta es la presentación del grupo número 11.